Fiscalía obstaculizó a JEP en caso de Jesús Santrich. Antonia Urrejola, experta de ONU. El informe final de su visita a Colombia será entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2024. Contexto político desfavorable después del acuerdo. Uso abusivo de persecución a funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, violencia a personas firmantes del acuerdo y vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica, son algunas de las observaciones preliminares que reveló Antonia Urrejola, experta independiente de derechos humanos de la ONU. La experta en derechos humanos afirmó que hubo obstaculización y demora por parte de la Fiscalía a la JEP en el caso de Jesús Santrich, generando como consecuencia una afectación al debido proceso. Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. La evidencia probatoria, gente, de que siempre hemos dicho que la ONU, la CIDH, las organizaciones internacionales son defensores de violadores, asesinos, criminales, secuestradores y terroristas. Y hoy viene una rata desde el exterior, viene con la plata del pueblo colombiano, viajando en buenas camionetas, con buenos escoltas en Bogotá, quedándose en buenos apartamentos con la platica del pueblo colombiano. Esta rata viene solamente a defender a un terrorista, Jesús Santrich, del grupo terrorista de las FARC, y viene a decir que Jesús Santrich fue una víctima y que esa rata criminal, ese asesino, violador, terrorista, aliado de Iván Cepeda, de Gustavo Petro, era una víctima. ¿Y si saben, gente, por qué estas organizaciones internacionales defienden a criminales? Porque son los que les produce la plata a ellos. A raíz de que ellos asesinan, secuestran y torturan, vienen las pobrecitas monjas de la ONU, de los derechos humanos, a defender al pueblo colombiano y defender los derechos del pueblo colombiano. Entonces, atrás de eso, el Estado colombiano tiene que girarle millones y millones a estos criminales para que vivan sabroso de la platica del pueblo colombiano. Entonces, si no hay violencia, entonces esos criminales se quedarían sin trabajo. Por eso estos asesinos vienen cada rato a decir que vamos por una paz, que vamos a defender. Siempre para que sigan asesinando al pueblo colombiano y así ellos beneficiarse de la platica del pueblo colombiano con las falsas ideas que es que venimos a defender los derechos. Pueden ustedes mirar en los audios que esta rata criminal de la ONU vino a Colombia, no mencionó al grupo terrorista de la primera línea cuando asesinó y torturó. No mencionó a las FARC, que ha asesinado a militares y policías en emboscada. Recordemos, las FARC le tendió una bomba en un carro de policía cuando murieron 6 policías por ese grupo terrorista. Y según estas ONUs internacionales, son defensores de derechos humanos. O sea que los militares no tienen derechos. O sea que ellos no tienen familia, no tienen hijos. Estos asesinos de izquierda comunista. Hoy el guerrillero sale nuevamente a defender a su aliado criminal, Jesús Santrich. ¿Y quién era Jesús Santrich? Un violador, asesino, terrorista del grupo de las FARC. Este asesino estaba traficando cocaína. Lo dijo el propio sobrino, gente, de Iván Márquez, socio de Jesús Santrich. Iván Márquez, socio de Iván Cepeda. Iván Cepeda, socio de Gustavo Petro. Estos criminales traficaban cocaína y el sobrino de uno de esos terroristas delató en Estados Unidos a Jesús Santrich, que sí era un traficante de cocaína. Ahora vienen estas ONUs criminales, vienen a decir que la pobrecita víctima de Jesús Santrich
era una pobre viejecita y que fue un entrampamiento para que éste se fuera nuevamente al monte y que fue encarcelado injustamente. Esto es, gente, la evidencia probatoria para que ustedes se den cuenta que las organizaciones internacionales solo vienen a robar al pueblo colombiano y a pedirle, gente, a las FARC, al ELN y a paramilitares que sigan asesinando. Ahí está. Esto lo escuchó a nivel nacional todo el pueblo colombiano. Y las FARC y el ELN, entonces ellos saben que tienen a sus defensores. Entonces sigamos matando para que el Estado se arrodille y así nosotros poder ir a robar y así para que la ONU venga y defienda a las pobrecitas víctimas. Este es el explosivo audio, gente. Fiscalía obstaculizó a JEP en caso de Jesús Santrich, Antonia Urrejola, experta de ONU. El informe final de su visita a Colombia será entregado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo de 2024. Contexto político desfavorable después del acuerdo. Uso abusivo de persecución a funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, violencia a personas firmantes del acuerdo y vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica, son algunas de las observaciones preliminares que reveló Antonia Urrejola, experta independiente de derechos humanos de la ONU. La experta en derechos humanos afirmó que hubo obstaculización y demora por parte de la Fiscalía a la JEP en el caso de Jesús Santrich, generando como consecuencia una afectación al debido proceso. Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso. La experta en el punto señaló que también hubo una persecución abusiva en contra de 3 exfuncionarios de la JEP. Se trata de Marta Lucia Zamora, Yuli Milena Sampaio y Luis Ernesto Caicedo, quienes eran los encargados de autorizar la salida del país a firmantes de paz. Por otra parte, recalcó que la retención de Santrich aceleró el regreso a las armas de algunos excomandantes. Yo no digo que el caso mismo es el responsable, pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas. Dentro de este informe preliminar, Urrejola dijo que debe existir una estrategia intersectorial para la protección integral de los firmantes de paz y víctimas más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección UNP. El trabajo de la UNP no es suficiente. La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la ONU. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz, se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas, dijo. Y es que la misión de verificación de las Naciones Unidas ha indicado en su informe, con corte a 26 de septiembre de 2023, que ha verificado 394 asesinatos de firmantes. Según Urrejola, le informaron que esta cifra ha ascendido a 404 homicidios, entre ellos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres. Sobre la seguridad jurídica de los firmantes de paz, comentó que le han llegado muchos casos, en lo que no saben cuál es el estado de su situación jurídica. He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos. Firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales. Contexto político desfavorable después del acuerdo. Uso abusivo de persecución a funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, violencia a personas firmantes del acuerdo y vulneraciones del derecho a la seguridad jurídica,
son algunas de las observaciones preliminares que reveló Antonia Urrejola, experta independiente de derechos humanos de la ONU. La experta en derechos humanos afirmó que hubo obstaculización y demora por parte de la Fiscalía a la JEP en el caso de Jesús Santrich, generando como consecuencia una afectación al debido proceso. Si ven el caso de Jesús Santrich, esto partió en el año 2018 y el tema se resolvió un año después con Santrich privado de la libertad y con oficios que iban y venían entre la JEP y la Fiscalía. Me parece que es un tema que causó una demora excesiva y afectó el debido proceso. La experta en de punto señaló que también hubo una persecución abusiva en contra de 3 exfuncionarios de la JEP. Se trata de Marta Lucia Zamora, Yuli Milena Sampaio y Luis Ernesto Caicedo, quienes eran los encargados de autorizar la salida del país a firmantes de paz. Por otra parte, recalcó que la retención de Santrich aceleró el regreso a las armas de algunos excomandantes. Yo no digo que el caso mismo es el responsable, pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas. Dentro de este informe preliminar, Urrejola dijo que debe existir una estrategia intersectorial para la protección integral de los firmantes de paz y víctimas más allá de los esquemas de protección que pueda brindar la Unidad Nacional de Protección UNP. El trabajo de la UNP no es suficiente. La responsabilidad de prevenir la ocurrencia del riesgo y proteger a las personas firmantes recae primeramente en las autoridades locales y nacionales y no es una responsabilidad exclusiva de la ONU. De forma conjunta con las fuerzas militares y policiales, las entidades competentes y los firmantes del acuerdo de paz, se deben crear planes y acciones preventivas y no solamente reactivas, dijo. Y es que la misión de verificación de las Naciones Unidas ha indicado en su informe, con corte a 26 de septiembre de 2023, que ha verificado 394 asesinatos de firmantes. Según Urrejola, le informaron que esta cifra ha ascendido a 404 homicidios, entre ellos 49 indígenas, 57 afrocolombianos y 11 mujeres. Sobre la seguridad jurídica de los firmantes de paz, comentó que le han llegado muchos casos, en lo que no saben cuál es el estado de su situación jurídica. He recibido testimonios de que muchas personas firmantes que se encuentran en procesos de reincorporación no saben de su realidad judicial, impidiendo el acceso a garantías del acuerdo, a servicios y a empleos. Firmantes me manifestaron que aún siguen siendo retenidos por las fuerzas de seguridad por tener vigentes órdenes judiciales que debieron ser amnistiadas. El manejo adecuado de las notificaciones para asegurar la garantía de los derechos de los firmantes debe ser una prioridad del Estado. Finalmente, celebró que el actual gobierno tenga voluntad política de implementar el acuerdo de paz. Aliento a que se sigan concretando los esfuerzos para la implementación del acuerdo como camino hacia la paz, la garantía de derechos para toda la población colombiana y la no repetición de las graves violaciones de derechos humanos, concluyó. Petro volvió a defender a Jesús Santrich y mandó sablazo a la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. Esto fue lo que dijo. El presidente aseguró que el entrampamiento del exguerrillo significó una traición al acuerdo de paz por parte del ente acusador, por la cual se dispararon las disidencias de las FARC. En marzo de 2024, la ONU tendrá listo un informe sobre las obstaculizaciones que se han presentado en la implementación del acuerdo de paz. El exjefe de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de las FARC, Seuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, habría sido objeto de un entrampamiento por parte de la Fiscalía General de la Nación, cuando estuvo a cargo de Néstor Humberto Martínez 2016-2019.
Así lo aseguró el presidente Gustavo Petro en X antes Twitter, en donde señaló al ente acusador de generar todo un entramado para incluir a Santrich en negocios ilícitos de comercialización de droga, con el objetivo de poner trabas a lo pactado entre el Estado y las extintas FARC. Según mi investigación en el Senado, fue entrampado por la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez para hacerlo aparecer en operaciones narcotraficantes, después de firmar el acuerdo de paz, precisó el mandatario. Las investigaciones en contra de Santrich surgieron luego de que se firmara el acuerdo de paz, en 2016, con el Estado colombiano, por lo que su aparente conducta delictiva representaba un claro incumplimiento de lo pactado. Para entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, estaba deliberando si frenaba o no su extradición. La gravedad de esta traición al acuerdo de paz disparó las disidencias. De aquí la doble moral de nuestros críticos, que asignan a este gobierno la responsabilidad en la violencia que de nuevo se desató en el anterior gobierno. Hicieron trizas la paz y ahora pegamos los pedazos, escribió el mandatario en la red social. El presidente Gustavo Petro aseguró que hubo un entrampamiento en contra de Jesús Santrich. Asimismo, el presidente de la República defendió el trabajo de la Organización de las Naciones Unidas ONU en las indagaciones que en este momento está adelantando frente al caso, pues el acuerdo de paz se presenta como un documento oficial de la organización, por lo que está facultada para ello. Así las cosas, las declaraciones del jefe de Estado surgen luego de que la experta en derechos humanos de la ONU, Antonia Urrejola, brindara información sobre el caso en una rueda de prensa. En ella aseguró que hubo un uso abusivo de la persecución judicial en contra del exguerrillero. Así como lo manifestó el presidente, la funcionaria recalcó cómo dicha persecución fue clave para el surgimiento de las disidencias en Colombia a partir de la detención de Jesús Santrich. Sí existió posteriormente varios dirigentes de las FARC que dejaron el acuerdo y tuvo un efecto de la información que he tenido de los propios firmantes, tuvo un efecto interno que venía de antes. La propia Comisión de la Verdad, en su informe, hace referencia al caso de Jesús Santrich, hace un recuento de las tensiones internas que tenían la FARC con anterioridad al caso Jesús Santrich. Por eso yo no digo que el caso mismo es el responsable, pero sí de alguna manera acelera que algunos firmantes del acuerdo vuelvan a los territorios y dejen las armas, citó Blue Radio. Además, al parecer, hubo demoras por parte de la Fiscalía en el adelanto de las investigaciones que entonces rodeaban a Santrich, por lo cual permaneció un año preso. De hecho, según informó El Espectador, la misma JEP denunció a funcionarios del ente acusador por el ocultamiento de los datos. Esta información preliminar entregada por Urrejola es apenas una parte de las indagaciones que se están llevando a cabo sobre la presunta obstaculización de los acuerdos. El informe final será presentado en marzo de 2024 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. No se trata de una investigación criminal que pudiera determinar eventuales responsabilidades penales en este caso particular y a la luz de la denuncia de la JEP, explicó Urrejola en la rueda de prensa citada en el medio ya mencionado.